Vamos acercándonos al capítulo 18 del libro de Salmos y vamos viendo que la estructura de este salmo es un poquito complicada. De hecho, es uno de los salmos más extensos que tenemos. Tenemos un salmo con 50 versículos y algunos eruditos bíblicos dicen que realmente deberían tratarse como dos salmos separados. Versículos del 1 al 30 sería un salmo y del 31 al 50 sería otro salmo. Sin embargo, nosotros notamos que hay una trama que unifica los dos salmos. Como resultado de su desgracia o su situación particular, el rey clama a Dios. Y luego Dios desciende para rescatarlo y este descenso de parte de Dios es introducida como una teofanía dramática. De los versículos 5 al 15, por ahí vamos nosotros a ver cómo esta llegada de Dios para ayudar al salmista va a ser muy interesante. Ahora, la alabanza que se espera que siga al relato de liberación está propuesta a partir del versículo 31 hasta el versículo 50 y está precedida por las descripciones de la justicia del rey y la fidelidad de Dios. De esta manera, en términos de estructura y de movimientos básicos, el Salmo 18 realmente tiene la forma de un salmo regio de acción de gracias. Es un salmo de un rey que da gracias a Dios por la liberación de la situación que está pasando, que es una situación difícil. Algunas descripciones del Salmo que hablan sobre el gobierno de Dios en medio de circunstancias difíciles, para algunos este Salmo se relaciona con 2 de Samuel, capítulo 22. Y entonces se dice que Samuel, capítulo 2, o capítulo 22, este canto de David es el mismo Salmo 18. Y como al final, en el versículo 50, se habla de el reino de David, alude a la casa de David, entonces le dan también los estudiosos de la Biblia una dimensión de escatología. Más adelante les voy a decir por qué razón esto puede ser más un salmo escatológico que un salmo que solamente trata de David. Vamos a los versículos 1 al 6. Voy a estar leyendo con ustedes los versículos en la Biblia, traducción en lenguaje actual. Dice este salmo: Dios mío, yo te amo porque tú me das fuerzas. Tú eres para mí la roca que me da refugio. Tú me cuidas y me libras. Me proteges como un escudo y me salvas con tu poder. Tú eres mi más alto escondite. Tú mereces que te alabe porque cuando te llamo, me libras de mis enemigos. Hubo una vez en que la muerte quiso atraparme entre sus lazos. Fui arrastrado por una corriente que todo lo destruía. Me vi atrapado por la muerte, me vi al borde de la tumba. Lleno de angustia, clamé a mi Dios y Él me escuchó desde su templo. Mi oración llegó hasta sus oídos. Bueno, esta primera invocación que encontramos
hablaría precisamente de invocación y desgracia, la desgracia del salmista. Y fíjense que en algunas versiones, por ejemplo la versión 60 y la Nueva Versión Internacional y luego la Biblia en lenguaje actual, comienzan con un yo te amo. Y es inusual. Esta expresión yo te amo no se encuentra en 2 de Samuel 22. El texto fue enmendado ligeramente, de tal manera que 2 de Samuel 22, el versículo 2, dice, yo te exalto, yo te exalto. Y pareciera que es más apropiado en Samuel que en el Salmo. Sin embargo, tenemos que decir que después de esta expresión de yo te amo, viene una serie impresionante de metáforas que indican que efectivamente Dios es la fuente de la vida y de la fuerza del rey. ¿Dónde encontramos esta enseñanza en la palabra? Bueno, a partir del versículo 2 realmente va mostrando algunas expresiones como roca, que es Selah en hebreo, fortaleza, que es Mesudá en hebreo, fuerza, refugio, que es en hebreo Asá, escudo, Magén, y otras expresiones como salvado, que procede de la raíz hebrea yesha, y es una palabra clave en todo el Salmo. Hace hincapié en que el rey le debe la vida a Dios. Y la repetición de esta raíz de la palabra liberar, que en hebreo sería palat, tiene el mismo efecto. El rey le debe su vida a Dios. Bueno, quien quiera o cualquiera fueran los enemigos del rey, él siente que es urgente que Dios venga en su ayuda. El verso 6, por ejemplo, repite el verbo llamar, que ya citó en el versículo 3, y hay dos ocurrencias de la raíz que significa pedir ayuda, más adelante, y hace hincapié, estas expresiones hacen hincapié en la urgencia de la situación. Lo interesante aquí es que Dios ha oído la petición de ayuda de parte del rey y ha oído en el templo de Dios, que indica que es su morada celestial, pero el templo de Jerusalén simboliza el punto en el que el cielo y la tierra se unen. Entonces, también puede estar implícito aquí el hecho de hablar de la morada celestial, cuando habla del templo, pero también del templo de Jerusalén. Vamos a los versículos 7 al 19, y aquí encontramos la respuesta de Dios. La respuesta de Dios a la situación en la que él se encuentra, ahora tiene la respuesta de Dios. Me vi atrapado por la muerte, me vi al borde de la tumba, lleno de angustia, llamé a mi Dios y él me escuchó desde su templo. Mi oración llegó hasta sus oídos. Hubo un temblor de tierra y la tierra se estremeció. También los cerros temblaron desde sus cimientos, temblaron por el enojo de Dios. Echaba humo por la nariz, arrojaba fuego por la boca, lanzaba carbones encendidos. Dios partió el cielo en dos y bajó sobre una espesa nube. Cruzó los cielos sobre un querubín, se fue volando sobre las alas del viento.
Se escondió en la oscuridad, entre las nubes cargadas de agua que lo cubrían por completo. De su glorioso trono salían nubes, granizos y carbones encendidos. De pronto, en el cielo se oyó una voz de trueno. Era la voz del Dios Altísimo que se dejó escuchar entre granizos y carbones encendidos. Arrojó sus relámpagos como si disparara flechas. Dispersó a sus enemigos, los hizo salir corriendo. Dios mío, tú reprendiste al mar y por causa de tu enojo el fondo del mar quedó a la vista. En tu enojo resoplaste y los cimientos de la tierra quedaron al descubierto. Desde los altos cielos me tendiste la mano y me sacaste del mar profundo. Mis enemigos me odiaban, eran más fuertes y poderosos que yo, pero tú me libraste de ellos. Se enfrentaron a mí en el peor momento, pero tú me apoyaste. Me diste libertad, me libraste porque me amas. Ah, qué poético es David para hablar acerca de la ayuda de Dios, un acto de liberación de parte del Señor de una manera tal que él habla de que Dios estaba enojado y que lo manifiesta de muchas maneras. Habla de que Dios descendió y es una teofanía que expresa no solamente la presencia, pero también el poder de Dios. Luego hay efectos cósmicos del descenso. Se habla de que los fundamentos se cimbraron, que las aguas poderosas fueron descubiertas y la frase es, me confrontaron. Está recordando seguramente en todas estas expresiones el poder mortal del Seol, del sepulcro, de la muerte. Y el lenguaje cósmico es un recuerdo de que la persona amenazada es el rey, es el representante, es el símbolo terrenal de el Dios soberano. Y en última instancia es la soberanía de Dios en la tierra. Así que la liberación del rey en términos espaciales es una manera como Dios quiso manifestarse a la vista del salmista. ¿Cómo lo ve el salmista? Hay una transición muy interesante porque todo esto que él menciona tiene que ver con la voz del trueno, flecha, relámpago, como si disparara flechas, la reprensión al mar, la causa de su enojo, el mar quedó al fondo, del fondo del mar quedó a la vista, los cimientos de la tierra quedaron al descubierto, pero todo está manifestando la presencia y el poder de Dios en el momento cuando el rey lo necesita. Versículos 20 al 30. 20 al 30. Aquí encontramos nosotros el carácter de Dios y el carácter del rey. Y miren lo que dice los versículos 20 al 30. Me diste mi recompensa porque hago lo que quieres. Me trataste con bondad porque hago lo que es justo. Yo obedezco tus enseñanzas y no me aparto de ti. Cumplo todas tus leyes y jamás me aparto de ellas. He sido honesto contigo y no he hecho nada malo. Me diste mi recompensa porque hago lo que quieres. Porque tú sabes que yo hago lo que es justo. Tú eres fiel con los que te son fieles y tratas bien a quienes bien se comportan. Eres sincero con los que son sinceros, pero con los tramposos demuestra ser más astuto. A la gente humilde le concedes la victoria, pero a los orgullosos los haces salir derrotados. Dios mío, tú alumbras mi vida, tú iluminas mi oscuridad. Con tu ayuda venceré al enemigo y podré conquistar tus ciudades. Tus enseñanzas son perfectas, tu palabra no tiene defectos. Tú proteges como un escudo a los que buscan refugio en ti.
Dios de Israel, solo tú eres Dios, solo tú puedes protegernos. Aquí la presencia, la dimensión cósmica de los versículos del 7 al 19 se atribuye al asunto del sujeto real del Salmo. Suenan casi como orgullo la justicia personal del rey. Sin embargo, lo único que está diciendo el salmista es: yo soy obediente a tus ordenanzas, a tus estatutos, yo sigo tu justicia, yo busco la pureza de corazón, yo busco hacer tu voluntad. Repite el salmista: yo he hecho lo que tú has querido y me has capacitado para que yo sea recto, justo, íntegro delante de ti. Así que la dependencia del rey en Dios se menciona en estos versículos, desde el 25 hasta el 30, se mencionan de tal manera que David, pudiéramos decir nosotros, que fue conocido como la lámpara de Israel en 2 de Samuel 21:17, aquí le dice el rey a Dios: tú enciendes mi lámpara. Es decir, tú reflejas tu carácter en mí. Cuando enciendes tu lámpara en mí, entonces yo puedo manifestar, ser un hombre leal, ser un hombre sin mancha, ser un hombre puro delante de tu presencia. El verbo usado aquí, Geset, en el versículo 25, muéstrate a ti mismo leal. Es la misma raíz hebrea, Geset es la misma raíz hebrea, que en el versículo 50 al final se va a traducir como amor eterno. Es una descripción de el Dios en el que el salmista pone su confianza para llegar a ser la clase de persona que es. Termino con los versículos del 31 al 50. Vuelvo a leer el 31. Dios de Israel, solo tú eres Dios, solo tú puedes protegernos. Solo tú me llenas de valor y me guías por el buen camino. Tú me das fuerza para correr con la velocidad de un venado. Cuando ando por las altas montañas, tú no me dejas caer. Tú me enseñas a enfrentarme a mis enemigos. Tú me das valor para vencerlos. Tú me das tu protección, me salvas con tu gran poder y me concedes la victoria. Me despejas el camino para que no tenga yo tropiezos. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta verlos destruido. Los derroté por completo y los alcancé. Los aplasté bajo mis pies y no volvieron a levantarse. Tú me llenaste de valor para entrar en combate. Tú hiciste que los rebeldes cayeran derrotados a mis pies. Me hiciste vencer a mis enemigos y acabé con los que me odiaban. A gritos pedían ayuda, pero nadie fue a salvarlos. Hasta de ti pedían ayuda, pero tampoco tú los salvaste. Los deshice por completo. Quedaron como el polvo que se lleva el viento. Me di gusto aplastándolos como al lodo de la calle. Dios mío, tú me libras de la gente que anda buscando pelea. Me hiciste jefe de naciones, y gente extraña que yo no conocía ahora está dispuesta a servirme. Tan pronto esos extranjeros me oyen, se desaniman por completo y temblando salen de su escondite dispuestos a obedecerme. Bendito seas, mi Dios, tú que vives y me proteges. Alabado seas, mi Dios y Salvador. Tú me permitiste vengarme de mis enemigos. Tú pusiste a los pueblos bajo mi dominio.
Tú me pusiste a salvo de la furia de mis enemigos, me pusiste por encima de mis adversarios y me libraste de gente violenta. Por eso, Dios mío, yo te alabo y te canto himnos en medio de las naciones. Tú siempre le das la victoria al rey que pusiste sobre Israel. Tú siempre le muestras tu amor a David y a sus herederos. La respuesta de parte del rey a la ayuda de Dios en medio de su situación de enemigos violentos que vienen contra él, puede ser considerado como un himno de victoria. Un himno de victoria. Y en este himno de victoria las estrofas son muy interesantes porque al final de cuentas Dios es la fuente de fuerza del salmista. Dios protege la vida y el futuro del rey. Dios equipa y prepara al rey. Dios lo capacita para derrotar a sus enemigos. El rey participa en la acción, su victoria es la victoria de Dios. Y sobre las naciones, él puede adorar a Dios porque le ha hecho un rey victorioso. Y es un testimonio, al final de cuentas, del amor eterno de Dios. Esta semana, mi hermano, mi hermana, lea de una manera lenta este salmo. En lugar de poner David, como se lee en el versículo 50 al final, ponga su nombre y vea que este salmo es igual que el canto de 2 de Samuel 22 y es muy idéntico, ¿verdad? Hay quienes le han puesto música, si usted lo ha escuchado seguramente, este salmo regio cuenta y celebra la liberación de Dios del rey de una amenaza terrible y es un canto de acción de gracias. ¿Se acuerda cómo algunos lo han compuesto? Yo no me sé la letra completa, pero es más o menos como el salmo, ¿verdad? Te amo, Dios, fortaleza mía. Te amo, Señor, roca mía. Y luego continúa hablando acerca de que Dios es su castillo, que Dios es su libertador, que Dios es su fortaleza y por lo tanto en Él pondría su confianza el salmista. Que este Salmo 18, que para algunos eruditos bíblicos dicen que es un salmo del tiempo de David cuando regresaba de las guerras y podía celebrar las victorias que tenía, mientras que otros eruditos bíblicos lo ponen en un tiempo más adelante, unos 500 años más adelante, y dicen que es para que mantuviera el pueblo de Israel una esperanza viva cuando estaba duramente presionado Israel, y así como Yahvé había intervenido siempre en favor de Israel con unas teofanías poderosas, había de una manera individual traído redención y ayuda especial a los reyes en el tiempo pasado, así les conduciría a ellos en un brillante futuro. Bien sea que usted considere que es del tiempo de David o del tiempo de 500 años después, la realidad es que este salmo verdaderamente nos habla del rescate de Dios en medio de situaciones en las cuales el enemigo está frente a nosotros y nos sentimos impotentes. Allí Dios va a aparecer y como dice este salmo, la tierra va a temblar, los cielos se van a partir, las montañas van a partirse también, las nubes
van a traer a Dios, van a ser el vehículo por el cual Dios venga. Habrá viento, habrá relámpago, habrá granizo. Lo interesante es que el rescate que Dios tiene para sus hijos, en este caso para el rey, es un rescate que lo lleva a la alabanza y a la adoración de una manera tal que es testimonio entre las naciones. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, esta semana, y que sea un tiempo en el cual celebremos la victoria que el Señor nos concede sobre muchas cosas que vienen a nosotros como enemigos. Pero todas estas seguramente nos dan oportunidad de adorar a Dios y de manifestar la manera como nosotros lo vemos a Él. Si nos unimos al salmista, seguramente que va a ser una buena oportunidad para adorarle y para glorificarle. Si le parece bien, demos gracias a Dios por diezmos, ofrendas y primicias, y estemos listos para retirarnos de este tiempo de aprendizaje de la palabra con la doxología que el grupo de alabanza nos ayudará para que cantemos. Oremos al Señor. Padre, queremos poner en tus manos, Señor, los diezmos, las ofrendas, las primicias que tu pueblo, oh Dios, tiene para ti. Las dedicamos, las consagramos. Queremos rogarte, Señor, que con tu bendición sean suficientes para lo necesario en tu iglesia, pero que también cumplas tu promesa de abrir las ventanas de los cielos y derramarás sobre tu pueblo bendición hasta que sobreabunde. Que no haya alacenas vacías, que no haya falta de alimento, que no haya falta de ningún bien, sino que tú proveas todo, Señor. Confiamos en que así lo harás y por ello consagramos los diezmos, las ofrendas y las primicias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Cantemos con el grupo de alabanza la doxología, y durante esta nueva semana la bendición del Señor sea con cada uno de nosotros. Amén.